Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos hoy aquí reunidos nuevamente a través de este live, de este en vivo, para hablar de un tema supremamente importante que nos reúne a todos en este momento y es cómo me cuido mientras cuido a otros. Es decir, cómo yo como cuidadora voy a cuidarme a mí misma para poder dar bienestar a los que cuido. Vamos a dar inicio en unos minuticos, vamos a dar unos minuticos para que se nos unan más personas. Bienvenidos todas las personas que se vayan conectando a este en vivo de Tena. Les recuerdo, mi nombre es Diana Abado, soy enfermera profesional y trabajo actualmente con Tena, con un equipo grande que está en ese momento haciendo desarrollos importantes para poder estar en contacto con ustedes a pesar de este momento que está viviendo el mundo entero pues a partir del COVID-19. Bienvenidos todas las personas que se están conectando. Les recuerdo que hoy vamos a tratar un tema muy importante y tenemos un invitado supremamente importante, por eso me ven conectada aquí en el audio. Estoy con el doctor Alejandro García. El doctor nos va a acompañar, él es experto en el tema que vamos a tratar hoy y se los voy a presentar más adelante. Entonces los invito a que hagan todas las preguntas que tengan, todo lo que se les ocurra, que trataremos en esta media horita de poderles dar solución a esas respuestas, aprovechando además el expertise del doctor Alejandro García. Y lo que no podamos resolver, como siempre lo hemos dicho, lo vamos a ir resolviendo en el camino. Déjanos todas las preguntas que se les ocurran ahí y vamos a ir dando respuesta en la medida de lo posible. Bienvenidos entonces a todas las personas que se están conectando. Hoy el tema que nos reúne es cómo me cuido mientras cuido a otros. Básicamente, y de una manera más técnica, le llamamos el síndrome de burnout o el síndrome del cuidador quemado, que es toda esa carga laboral que siente la persona que cuida a otro y precisamente todo ese estrés laboral que se genera debido a ese cuidado que estamos teniendo. Hoy tengo un invitado muy especial, él está a través del teléfono, nos está escuchando y nos está además siguiendo en la página para que le hagamos todas las preguntas que tengamos. Él es el doctor Alejandro García. El doctor Alejandro García es médico en la Universidad del CES. Además tiene un magíster en Administración de Salud con la Universidad del CES y la Universidad del Rosario en Bogotá y actualmente se desempeña como el director general de Hábitat, que es un hogar bien importante aquí en la ciudad de Medellín. Alejandro, sé que me estás escuchando, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación y sabes que vamos a estar muy pendientes ahí de todas las preguntas que nos hagan los invitados para que les podamos dar respuesta a todas esas inquietudes. Vamos entonces a comenzar. Demos un segundito por favor. Denme un segundito por favor, le oriento al doctor Alejandro cómo se conecta. Alejandro, debes entrar a la página de bienestar que me dijiste que ya estabas allí y vas a conectarte en el en vivo. Le voy a dar tu número, Alejandro, a una persona de Tena para que te dé la orientación, ¿te parece? Bueno, vamos a dar por favor un segundito para que el doctor se nos pueda unir porque es el invitado especial, el que tiene todo el conocimiento, entonces para que él nos pueda como apoyar en todas estas respuestas. Muy bien, entonces mientras el doctor se puede conectar, vamos a comenzar entonces con nuestro tema que les estaba hablando, que vamos a hablar hoy de cómo me cuido como cuidador, porque definitivamente en momentos como este, sobre todo, en el día a día, normalmente el cuidador, esa persona que se desempeña todos los días cuidando a un ser querido o a una persona por la cual está desempeñando su labor, es un desgaste muy grande hacer ese trabajo. Es un trabajo bien desgastante, es un trabajo que genera muchísimo estrés y si a eso le sumamos este encierro en el que actualmente nos encontramos precisamente para cuidarnos, eso puede agravar un poquito más la condición. El síndrome de burnout o el síndrome del cuidador quemado es precisamente eso, es ese estrés laboral que sufren las personas, sobre todo aquellas personas que trabajan en el área de la salud y cuidando a otros. Entonces, es súper importante que estemos muy atentos a eso, a los signos que esto significa, a lo que todo esto conlleva precisamente para que el cuidador esté muy bien, para que se sienta muy tranquilo, con el ánimo de poder seguir dando esos cuidados que los pacientes así lo requieren, ¿cierto?
Los invito entonces a que por favor nos hagan todas las preguntas necesarias, todas las inquietudes que ustedes tengan. Si ustedes son cuidadores, pues muchísimo más bienvenidas todos esos aportes, además que puedan nutrir a toda esta comunidad que definitivamente nos importa demasiado el bienestar del adulto. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Ahí vemos que hay unas personas conectadas, se nos van uniendo. Vamos a mirar si el doctor Alejandro se pudo conectar. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo aquí, por favor. Bueno, perdón por la ausencia un momentico. Estábamos tratando de conectar al doctor Alejandro. Creo que ya en un momentico nos va a estar acompañando. La tecnología no nos está ayudando hoy. Denme un segundo, por favor. Vamos a volver a llamar al doctor Alejandro, que se me cayó la llamada. Mientras eso damos tiempo a que más gente se nos conecte. Bueno, estas dificultades técnicas definitivamente hace parte de esto que es en vivo. Parece que el doctor Alejandro no se ha podido conectar. Ya lo están llamando y le están haciendo pues como la asesoría. Beatriz nos dice, Beatriz Vendríez, muchas gracias Beatriz por estar conectada, necesito todos estos consejos. Beatriz, claro que sí, la idea es precisamente esa, que podamos estar conectados y que podamos hablar de este tema. Entonces vamos a arrancar mientras vemos a ver si el doctor se nos puede unir, y si no, en otro momento volvemos y nos conectamos con él. Sabemos que estos en vivo los vamos a hacer de una manera más o menos semanal. La idea es que ustedes también nos den todas las sugerencias de temas que crean que pueden servirles, que puedan nutrir su día a día, y sobre todo para brindarles mucho bienestar a esos adultos, a esas personas a las que cuidamos, con el objetivo de que no solamente en estos días de cuarentena, sino que en cualquier momento de nuestro día a día como cuidadores realmente demos ese cuidado a los adultos y que nos permita brindarle bienestar, que es básicamente por lo cual les estamos día a día entregando todo lo mejor de nosotros como cuidadores. Vamos entonces a arrancar con el tema. Les estaba mencionando que el síndrome de Burnout es ese síndrome del cuidador quemado, del cuidador que está estresado, que está fatigado. Básicamente lo sufren las personas que están en contacto con las otras personas, es decir, cuando hacemos cuidado, cuando trabajamos con personas con servicio. Es muy importante que los cuidadores aprendan a identificar cuando están sintiendo estos síntomas, porque una vez los identifiquemos podemos atacarlos, por decirlo de alguna manera, de una forma más oportuna, y evitar enfermarnos nosotros mismos. El síndrome de Burnout o el síndrome del cuidador quemado es un síndrome que está descubierto y descrito hace muchísimo tiempo. Sin embargo, apenas en nuestros días es que los estamos escuchando de una manera más frecuente. Y definitivamente se debe básicamente a toda esa carga y a ese estrés laboral que genera cuidar a otro. Máxime cuando hablamos de cuando somos cuidadores familiares, es decir, yo no estudié enfermería, yo no soy un profesional de salud, sino que simplemente dentro de mi familia se enfermó una persona, y yo, por mis condiciones quizás de trabajo, que ya estoy retirada o que me dedico al hogar, pues soy la persona asignada de alguna manera para cuidar a ese tercero. Ese hecho de no estar preparado, y sobre todo cuando se hace en el ámbito familiar, es mucho más desgastante, porque definitivamente la familia entrega el cuidado 100% a ese cuidador definido o designado, 7/24, por decirlo de alguna forma. Es decir, están todo el tiempo, de lunes a lunes, todas las horas del día y de la noche dedicadas a ese paciente, y eso hace que sea demasiado desgastante, demasiado agotador. Incluso al inicio, ese cuidador siente que está dando todo de sí, que es lo mejor que puede hacer, y de hecho lo hacen de esa misma manera, pero a medida que avanzan los días, los meses y los años cuidando a esta paciente o a esta persona de esa manera tan entregada y tan completa en cuanto a tiempo hablamos, pues esto se va volviendo demasiado agotador. Entonces, lo que tenemos que hacer como cuidadores es saber poner un freno, saber poner límites, saber hasta cuándo yo soy capaz de dar, pero también exigir de alguna manera
que tengo que descansar, que tengo que seguir con mi vida como persona, como mujer, como mamá si lo soy, como pareja si lo soy, porque desafortunadamente cuando las personas se dedican a este cuidado, pues la familia, como les decía ahorita, entregan el cuidado 100% a ese cuidador y se olvidan de que esto es una personita también y que tiene un mundo y una vida completa. Entonces, el consejo más importante en este momento es ese, que el cuidador aprenda a detectar primero, a no dejarse llegar a ese nivel de estrés, a saber que tiene que tener momentos de descanso, momentos de pare, momentos de oxigenación, de salir, de hacer su vida, si le gustaba ir a cine, volver a ver una película, de ir de compras, no sé, de hacer una vuelta, de salir y de hacer su vida lo más natural posible y tratar de conservar una jornada laboral, ¿cierto? Entonces, si lo voy a cuidar en el día, pues obviamente tengo una jornada laboral, no sé, de 8, quizás hasta 12 horas, pero que sea una jornada completa y que yo pueda decir hasta aquí llego y a partir de ese momento, incluso si me voy a quedar en la misma casa, pues venga otra persona y me pueda relevar y yo dedicarme a otra cosa, si sea ver televisión, dormir dentro del mismo espacio, pero que yo esté tranquila y desinteresada en ese cuidado del paciente porque ya hay una persona que lo está haciendo. Entonces hay que poner límites, hay que tener un horario de trabajo y hay que tener también espacios personales. Es supremamente importante que ese cuidador no se olvide de que es una persona, de que vive, de que tiene unas necesidades específicas y puntuales y por lo tanto tiene que acudir también a ellas. Ya veo que el doctor Alejandro García se nos pudo conectar por acá. No sé si me pueda llamar o Alejandro lo podemos hacer también por ahí. Incluso si tú estás viendo las preguntas de las personas, me ayudas de una vez también a contestarlas y yo las leo en voz alta, pues ya que no nos funcionó este otro método, si te parece. Entonces, ¿cuáles son los signos más importantes o más recurrentes cuando yo tengo el síndrome del cuidador quemado o el síndrome de burnout? Básicamente es un estrés completamente elevado, tengo muchísimo estrés, sufro de insomnio, no duermo bien, no descanso bien, a pesar de que tengo el espacio para hacerlo, no logro descansar y dormir de una manera adecuada. Puedo tener cefalea, dolores de cabeza intensos y permanentes donde antes no eran tan comunes, mareos, sufrir de dolores musculares, un dolor en todo el cuerpo y puedo también manifestar algún trastorno digestivo, es decir, no estoy haciendo una buena digestión de los alimentos, no tengo una buena evacuación intestinal y todo eso finalmente se traduce en una sola palabra y es estrés. Entonces, los cuidadores tenemos que estar muy atentos a toda esta sintomatología. Como les dije al inicio, detectarla a tiempo y saber decir, no, aquí tengo que parar, aquí tengo que pensar en mí. Por favor, alguien de la familia que me releve, que venga a cuidar a este paciente, como les digo, en el caso del cuidador familiar. Porque esto casi no sucede, me refiero a que no haya un relevo en la labor. Casi nunca sucede cuando soy un cuidador profesional o un cuidador contratado para cuidar a un paciente, es decir, estoy recibiendo una remuneración, es mi empleo. ¿Por qué? Porque ahí sí se cumplen todas las reglas, por decirlo de alguna manera, de un trabajo. Tengo un horario, tengo una remuneración, llego a una hora y me voy a otra hora. Entonces ahí no es tanta la carga como cuando soy cuidador familiar. Cuando soy cuidador familiar, definitivamente la carga es 100% de esa personita designada al cuidado y por lo tanto es donde es más probable ese síndrome del cuidador quemado y es donde más atentos tenemos que estar. Por aquí nos dice Natalia Montoya, buenas tardes, mil gracias por este espacio de aprendizaje para todos. Natalia, muchas gracias a ti por estar conectada y recuerda que si tienen alguna pregunta estamos disponibles. El doctor Alejandro a través ahí de las redes también y aquí para darles algunas sugerencias o recomendaciones acerca de este tema tan importante. Por aquí nos preguntan cómo cuido en la distancia. Mientras Alejandro nos ayuda ahí con la respuesta, también les voy dando algunos tips. Claudia, mira, desde la distancia también se puede cuidar y sobre todo en esta época donde nos agobia tantísimo todo esto que estamos viviendo en el mundo acerca del COVID-19, donde nos tenemos que aislar, donde los adultos precisamente son las personas con mayor riesgo de tener esta infección, este virus y desarrollar toda la sintomatología. Entonces desde la distancia también se puede cuidar. ¿Qué hay que hacer? A través de una llamada, a través de esta tecnología que hoy nos permite estar conectados con los adultos. Es súper importante y lo hablábamos en el live anterior, de que
no dejar los adultos y sobre todo explicarles por qué no estamos allí, explicarles que mamá o abuela o el ser que sea, mira, no estoy yendo a visitarte porque sabes lo que estamos pasando, porque estamos en cuarentena, pero aquí estamos contigo, hacemos una videollamada con los nietos, con toda la familia, para que se sienta acompañado, pero que sepa que no lo estamos visitando, no porque no queremos, sino porque nos estamos cuidando para cuidarlo precisamente él. Entonces, a través de la distancia, la llamada que nunca falte, la videollamada que ahora es mucho más fácil y que nos acerca más a esa personita que estamos cuidando. Bueno, por aquí vamos a ver qué nos dice María Adelaida. Nos dice, ahora que estamos en casa, está bien que deja al paciente, por ejemplo, escuchando música mientras puedo hacer otras cosas. A veces me siento mal si no estoy todo el tiempo. Claro, María Adelaida, mira, definitivamente cuando estamos en casa y más en esta contingencia donde no estábamos acostumbrados a estar en casa el 100% del tiempo, tenemos que buscar esas otras estrategias que nos ayudan y nos permitan a llevar la vida lo más normal posible. Si tenemos que seguir trabajando, pues trabajando desde casa, pero sabemos que están estos adultos en casa o incluso los niños. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, tomar esas herramientas que tenemos y pues si conocemos a esa personita, brindar esas herramientas. Si yo sé que es mi mamá la que está en casa y le encanta la música, le encanta, no sé, el tango, los boleros, sentarla un ratico a escuchar los boleros, mamá, te voy a poner esta musiquita y me vas contando cómo lo ves, no dejarla todo el tiempo, sino estar dándole como vueltecita. También sacar un espacio para conversar con ella, no sé, tomar el sol si en la casa se los permite, y ponerle actividades que además la hagan sentir acompañada, que porque yo estoy todo el tiempo conectada, por ejemplo, trabajando y se me olvidó que la dejé escuchando boleros desde las 8 de la mañana, no, que sienta que está acompañada, pero que también nos permita a nosotros hacer las labores todos los días. Por aquí nos dice Mari Gallego, ¿existe alguna evaluación médica para determinar que una persona tiene ese síndrome de Burnout? Y si existe, ¿cómo se hace? Realmente no hay un examen que yo diga clínicamente, ese es el diagnóstico, ¿cierto? Pero como te digo, la reunión de esta sintomatología, del estrés, de los dolores musculares, del insomnio, de la digestión, sin una causa médica como tal, es decir, no es que tenga un colon irritable, no es que hizo ejercicio y por lo tanto tiene dolor muscular, no hay una causa médica como tal, sino que existe esa sintomatología alrededor, pero no hay una causa, y obviamente la persona es cuidadora y todo lo que hemos hablado, pues se hace el diagnóstico como tal y para ello hay un tratamiento. Pero principalmente el tratamiento es que el cuidador se cuide, porque si el cuidador no se cuida, pues entonces no vamos a tener cómo cuidar a los demás. Muy bien, vamos a continuar por acá. Alejandro entonces ahí nos contestó, yo sé que es muy difícil en este momento conservar las distancias por los cuidados que nuestros adultos requieren, pero por eso es importante utilizar los métodos de barrera y las medidas de higiene, súper importante, en la medida de lo posible. Es cierto. Cuando hablamos, por ejemplo, y aquí Alejandro me puede apoyar un poquito más, cuando hablamos, por ejemplo, de las visitas a los hogares donde tenemos a los adultos, si tenemos adultos familiares en hogares, viviendo en esas instituciones de cuidado, pues primero hay que ceñirnos a las normas que la institución ponga, si nos permiten la visita, pero recuerden que es una medida mundial y en este momento pues hablaríamos también de a nivel local. Si desde la presidencia, por ejemplo, nos están diciendo quédense en casa, pues la recomendación es no salir de casa. En el caso tal de que lo tengamos que hacer, obviamente seguir todas las recomendaciones de higiene como nos dice Alejandro, lavarse muy bien las manos, utilizar la mascarilla, y todas las medidas de higiene y de precaución precisamente para no generar mayor contaminación. Muy bien, por aquí nos dice Lady, ¿cómo puedo hacer para generar ese cuidado de mi mamá sin que ella se sienta mal o inútil? Lady, súper importante. Mira, y eso además lo voy a hilar con lo que estábamos hablando del síndrome del cuidador quemado. En la medida de lo posible, si el paciente tiene la capacidad de hacer cosas por sí mismo, no solamente ahora que estamos en cuarentena y en aislamiento, sino en cualquier momento, le debemos dar la oportunidad de que le haga esas cosas por sí mismo. Por ejemplo, el paciente es capaz, tiene bien su movilidad de los miembros superiores, puede peinarse, puede cepillarse los dientes, puede comer por sí solo. ¿Para que yo, cuidadora, le voy a peinar, le voy a dar la comida o le voy a lavar los dientes? No, al contrario, yo sé que muchas veces y los cuidadores, sobre todo los familiares, son muy dados a hacerle todo porque hay un desborde de amor gigante y eso está muy bien, pero en la medida de lo posible que el adulto pueda hacer las cosas por sí mismo, lo ideal es que lo haga. Primero, eso le va a dar mucha autonomía y
capacidad de sentirse que está vital, que todavía es capaz y que no necesita depender el 100% de un tercero. Y segundo, pues lo va a mantener así. Por el contrario, si él puede comer solo, pero yo le doy la comida, va a llegar un momento en que él ya no va a querer comer solo, así pueda. Entonces eso se va a cruzar con el síndrome del quemador. Él puede comer solo, pero yo lo acostumbré a que le doy la comida. Pero hoy, que yo estoy muy cansada, muy estresada y que no dormí nada en 3 días, quiero que él coma solo y él ya no lo hace. ¿Eso qué va a generar? Un disconfort, va a generar incluso discordia entre ambos, entre cuidador y paciente. Y por lo tanto, lo ideal, y la pregunta que Lady nos hace es súper clave, lo ideal es que él se lo haga en la medida que él pueda. Ahora, si el paciente, si el familiar definitivamente no puede hacer esas cosas por sí mismo, pues tendremos que entrar en una conversación con él. No es que se sienta inútil, mamá, no es que seas inútil, sino que por ahora, por las condiciones de tu salud no puedes, déjame ayudarte, lo estoy haciendo con todo el amor, dime tú hasta dónde eres capaz y yo te ayudo al resto. También que el mismo paciente participe y diga hasta dónde es capaz de hacer las cosas por sí misma, y de ahí entramos nosotros como cuidadores a apoyarlo y ayudarle con el resto de las actividades de la vida diaria, como bañarse, comer, vestirse, peinarse, cepillarse los dientes, ¿cierto? Muy bien. Por aquí nos dice Verónica Fernández, hola, gracias por el espacio. Mi madre tiene 57 años y se encarga de el cuidado de mi abuelo. Solo viven ella con él y otro familiar que viene una semana por mes. Cuando se refiere a descanso y que la reemplazan, ¿con qué frecuencia se recomienda que se le reemplacen? Mira, Verónica, esa pregunta es clave, pero también hay que tener en cuenta las condiciones del entorno. Tú nos estás contando que es tu mamá la única que vive con el abuelo y que solamente una semana al mes, viene una persona a apoyarla. Entonces, claramente, en el resto de las 3 semanas del mes es tu mamá la responsable del cuidado de ese abuelo. Entonces, nuestra recomendación es que en esas 3 semanas, no sé cuáles sean las condiciones del abuelo, como te digo, que el abuelo haga por sí mismo lo que pueda. Muchas veces como cuidadores somos demasiado sobreprotectores y eso tampoco está bien. Muy rico quererlos, apapacharlos, cuidarlos, pero en la medida que ellos sean capaces de hacer las cosas por ellos mismos, mucho mejor, tanto para ellos como para el cuidador. Y procurar que esa semanita que ella tiene relevo de ese otro familiar, ella no se encargue para nada del cuidado del abuelo, es decir, que ella se pueda oxigenar, incluso si se pudiera ir de la casa en la medida de lo posible, que lo haga. Si no, entonces que salga en el día y regrese en la noche, que haga sus actividades, lo que les gusta, reunirse con sus amigas, ir a un cine, ir a un centro comercial, lo que ella quiera hacer, pero que se desinterese, por decirlo de alguna manera, durante esa semanita del cuidado del abuelo, y que sea esa persona que vino a relevarla la que se encargue al 100%, para que las 3 semanas siguientes la mamá esté recargada y pueda volver a brindar como todo ese cuidado que necesita. Eso en condiciones normales, porque lo ideal, pero sé que las condiciones no nos ayudan muchas veces, es que tenga un horario, es decir, yo lo cuido de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero que en la noche me reciba otra persona. Pero en lo general, sobre todo al interior de las casas, eso se nos complica un poquito. Entonces la recomendación es esa, que durante esa semanita que ya tiene el relevo, se olvide por completo del abuelo. Teo Montoya nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi abuela a llevar el encierro? Teo, mira, nos hemos dado cuenta, sobre todo en estos días, ya le voy a dar la palabra a Alejo que nos escribió ahí, sobre todo en estos días, que una de las personas más difíciles de que se quede encerrada precisamente son los adultos mayores, y fuera a eso le sumamos que son los que más vulnerables están a esta exposición, a este contagio de este virus. Entonces la recomendación es, primero, sentarse con él, conversarle, que vea una que otra noticia, tampoco que se llenen de toda la información que nos están llenando actualmente, porque eso también nos puede agobiar, pero que caiga en la cuenta, que se haga consciente de que esta situación es una situación realmente importante, que hay que asumir las condiciones que nos están poniendo y las reglas que en general nos está poniendo, como la cuarentena, quedarnos aislados, el aislamiento social, la higiene de manos, etcétera. Que precisamente contarle, por ejemplo, generalmente los abuelos son muy religiosos, abuelo o abuela, mira, es que ya no están dando misa, te pongo la misa por televisión, vamos a rezar el rosario juntos, te pongo una musiquita un rato, ¿qué te gusta mucho? ¿Te gusta mucho tejer? Listo, te compré lanita para que tejas. Entonces mantenerlo entretenido, pero sobre todo no hay que tratarlos como niños, ellos no son niños, se van volviendo un poquito más tercos en la edad adulta, pero ellos son conscientes y nos van a entender perfectamente lo que está pasando. Entonces, primero, que se hagan conscientes de la situación, que reciban la información real, veraz y la necesaria, no más de la necesaria. Y tercero, ayudarle
a llevar el día con las actividades, con las mayores actividades posibles. Tampoco pues como tenerlos en una guardería, entonces que terminó de tejer, vamos a pintar, que terminó de pintar, no, también que ella escoja y que ella decida qué quiere y qué no quiere hacer. Eso yo creo que es muy importante. A ver, Alejo nos dice aquí una cosita. El diagnóstico, ojo, el diagnóstico del síndrome de Burnout es clínico, o sea, no hay ninguna prueba específica, se realiza por personal experto, con base en los síntomas, pero lo principal es el sospecharlo, lo que les estaba diciendo. Muchas gracias, Alejo, por esa claridad. Lo que les estaba diciendo, no hay un examen, no hay una prueba que nos diga, le hicimos un examen de sangre, sí, tiene síndrome de Burnout, no, o una radiografía, no, es simplemente por la sintomatología, además que está asociada con que es un cuidador. Obviamente ahí se va a determinar el diagnóstico, pero quien lo sabe y quien conoce que tiene la sintomatología es el mismo cuidador, donde tiene que disparar la alerta, él mismo darse cuenta qué está pasando y sobre todo pedir ayuda a tiempo. No se deje llevar al límite, a tiempo todo es más fácil. Y sobre todo recuerde, si usted como cuidador se enferma, ¿qué va a pasar con ese ser que usted cuida? Por eso es tan importante detectarlo a tiempo. Muy bien. Por aquí nos dice, ¿cómo delegar el cuidado sin sentirnos culpables? Solver Ámbar. Mira, Solver, tocas un tema súper importante. No nos tenemos por qué sentir culpables. Realmente, muchas veces, y eso nos pasa mucho a los cuidadores familiares, creemos que, listo, yo soy la cuidadora y la cuido, por decir algo, de lunes a viernes. Y el fin de semana viene una hermana, o viene una tía, o un familiar a cuidar. Y en esos 2 días que supuestamente son para mí el descanso, no estoy tranquila porque es que no le hacen la sopita como yo se la hago, es que no saben cómo a ella le gusta el agua para bañarse, es que. Entonces nos vamos llenando de un montón de cosas. Nada, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a delegar. Ese otro familiar muy probablemente no lo va a cuidar como lo cuidas tú, claramente no, son 2 personas distintas, pero lo va a cuidar bien y ese adulto va a estar bien en las manos de ese familiar. Obviamente les podemos dar una recomendación, recuerda que mamá se acuesta a las 8, recuerda que a ella le gusta la misa a las 7, no sé, como esas cositas que le gustan, porque si eres tú la que está en más contacto directo con ella, pues es quien más la va a conocer, pero hay que aprender a delegar. En el momento que tú salgas y que llegue ese relevo, realmente apagar ese botón del cuidador y dedicarte a ti como mujer, como persona, como mamá si eres mamá, como pareja, etcétera, a vivir ese ratico de esparcimiento para que cuando regreses a casa a cuidarlo estés completamente enchufada, cuidada para cuidar a ese usuario. Entonces hay que aprender a delegar, a soltar y a que no somos los únicos y perfectos y mejores para el cuidado. Hay otras personas que también lo pueden hacer igual de bien que tú, entonces a tranquilizarte. Muy bien, aquí Alejandro nos hace otro aporte, dice, importante que la incluyas en las actividades, que haga lo que pueda hacer. Para estos casos deben tener creatividad. Por ejemplo, si no es capaz de lavar los dientes, puede ponerlo a realizar actividades, espérenme un segundo que no me abra, pero actividades básicas. Súper claro lo que nos dice Alejandro, en la medida de lo posible que ese mismo usuario, que ese mismo adulto sea capaz de hacer las cosas por él mismo, que las haga. Es que no se lava los dientes como yo se los lavo, no importa, que él lo haga y ya si usted tiene que llegar a ajustarle una estregadita adicional, lo hacemos. Que él se pueda bañar solito, obviamente con todas las normas de seguridad, si él lo puede hacer, una silla, barandas, tapete antideslizante que no nos vaya a generar una caída, por ejemplo, y que lo haga solito, y ya luego al final usted llega, le hace una estregadita adicional, lo juega, lo seca y listo, pero que en la medida que ese adulto participe más de su cuidado, eso va a ser mucho mejor, créanme, tanto para el paciente como para el cuidador. Por aquí Fanny María Sánchez nos dice, vivo en el mismo piso que vive mi madre, el trayecto es muy corto, yo la puedo visitar sin que esto le vaya a afectar. Claro, Fanny, me imagino que te estás refiriendo en este caso pues de aislamiento y cuarentena. Claro que sí, claro que la puedes visitar. Lo único que tienes que tener en cuenta es cuando llegues a la casa de mamá, si no tienes que salir a la calle, es decir, por ejemplo, que sea en el mismo edificio y solamente sea pasar de un piso a otro, no tienes que cambiarte de ropa ni de zapatos porque no has salido a la calle, pero sí, lávate muy bien las manos y trata de no tener contacto con la mamá, es decir, si antes la abrazabas, le dabas un beso de saludo, ahora por estos días trata de que no, que sea solamente hola mamá, ¿cómo estás? Vine a saludarte, nos tomamos un cafecito, tú en esa silla, yo en esta silla, y lavarte muy bien las manos cuando llegues a casa de mamá y cuando vuelvas a llegar a tu casa, pero perfectamente puedes estar en contacto con ella sin problema. Winston nos dice, buenas tardes, el último lineamiento para las personas mayores de 70 años es aislamiento hasta el 30 de mayo. ¿Cómo mitigar el riesgo de contagio si el personal entra y sale del hogar? Además de aplicar los protocolos básicos, lavado de manos y uso del equipo de seguridad.
Winton, no hay otra medida. Esas son las únicas medidas. Mira, son medidas muy básicas que muchas veces uno dice, pero lavarse las manos y ya. Sí, realmente el COVID-19, no sé si estuviste conectado a nuestro primer live, es un virus que en la capa externa está hecha de lípidos, es decir, de grasa. Y la única manera de lavarlo, de quitarlo de nuestro cuerpo es con jabón común y corriente y alcohol glicerinado para higienizar las manos. Es la única manera. Con esas dos medidas tan básicas, tan sencillas, vas a proteger a ese adulto de que no llegue a contaminarse con el COVID. Y además, tú lo mencionas también ahí, si estás afuera de casa y llegas a casa, lo más importante es que en la puerta de casa tengas unas sandalias, unas chanclas o unos zapatos que te quiten los que traes de calle, les hagas un spray con alcohol al 70%, te pongas las limpios, los que están en casa, los que no han salido a calle, y también te puedas quitar la ropa y ojalá bañarte. En el caso de que sea muy complejo bañarte, pues lavarte muy bien las manos y, como te digo, en la distancia, no ir a saludar a mamá de beso ni de abrazo, sino hola, ¿cómo te fue? Conversamos, pero sin abrazos ni besos por ahora. Esas son las únicas medidas, Winston. Muy bien. ¿Cómo apoyamos el buen descanso? Eso es súper importante, miren. Muchos adultos en las noches no alcanzan a dormir las horas completas que uno quisiera, las 8 horas, las 7 horas mínimas. ¿Cómo apoyar el descanso? Lo ideal es, si ese adulto definitivamente no puede dormir, hay que consultar. Los adultos también tienen que dormir. Las horas de sueño y de descanso son fundamentales, desde el bebé hasta el adulto mayor. Entonces ahí habría que consultar con un especialista. No sé si Alejo de pronto ahorita nos puede apoyar con esta respuesta, pero fundamental el descanso. Y el cuidador, lo ideal es que si yo acuesto a mi paciente, vamos a pensar en un paciente que esté en cama, que no se pueda movilizar, de esos que están todo el tiempo dependientes. Le hago la rutina, ¿cierto? Como cualquier persona tiene una rutina para acostarse, entonces le doy la comida, se toma de pronto un cafecito, lavamos los dientes, nos ponemos la pijama, si utiliza pañal le pongo el pañal y tratar de que esto sea lo más tardecito posible, ¿cierto? Entre 9 y 10 de la noche, de tal manera que la persona pueda tener un sueño normalmente entre 6 y 7 horas y al mismo tiempo el cuidador pueda descansar. En el caso de que la persona tenga que, por ejemplo, tomarse un medicamento a mitad de la noche o tener alguna rutina en la mitad de la noche, pues va a ser más complejo. Pero como les digo, los adultos, igual que en cualquier edad, deben dormir. Y si no lo están haciendo, pues tenemos que contarle esto al médico de la familia, al médico familiar, al médico designado por la EPS, para que nos ayude con esto. Porque si el paciente no duerme, el cuidador no duerme. Y si no descansamos, vamos a tener un síndrome de burnout con toda seguridad. Alejo aquí nos dice algo. Para la pregunta de Verónica, esto es clave porque tienes en cuenta el reemplazo, eso para evitar el agotamiento o el burnout. Pero es muy importante individualizar cada persona, tanto cuidadora como, dame un segundo, tanto cuidadora, entonces, en ese momento tratar de realizar el descanso y sobre todo aprovecharlo en las actividades que el cuidador le genera bienestar y tranquilidad. Clarísimo, Alejo, es súper importante esto. Qué bueno todas esas preguntas, creo que se nos va agotando el tiempo, cada vez pasa más el tiempo y uno no se da ni cuenta. Qué rico todas esas preguntas. Por favor, déjenos todas las dudas, las inquietudes ahí en este chat, que con seguridad vamos a ayudarles a dar respuesta en el transcurso de esta semana. Los invitamos a que se conecten, a que estén muy pendientes de Bienestar by Tena, porque la próxima semana también vamos a tener un encuentro. Vamos a buscar los temas más idóneos para ustedes, y recuerden también hacernos todas las sugerencias de esos temas, porque para nosotros es importante realmente dar respuesta a esas necesidades que ustedes tienen, ustedes que son los que están en sus casas o en esas instituciones viviendo con esos adultos. Pues qué rico que ustedes nos den como todas esas ideas y nosotros con el equipo de Tena poder desarrollarlo, y con invitados tan especiales como Alejandro. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Alejandro, le doy los más sinceros agradecimientos. Gracias por habernos apoyado en este live. Tuvimos ahí un poquito de trabas con la tecnología, pero nada, creo que salió muy bien. Igual si hay alguna pregunta que yo no pueda responder, yo creo que Alejo pues básicamente me puede apoyar. Entonces todas las preguntas que se les ocurran, déjenlas ahí, que nosotros vamos a darle respuesta. Nuevamente, muchísimas gracias por estar conectados. Estén muy pendientes de nuestras redes para que estemos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.